Ok. Ok, no hay dos micrófonos. No. ¿Hay otro uno? Bueno, hagamos el micrófono, no importa. Como quiera, está cerquita aquí se escucha. Bueno, entonces Lucas capítulo 6, Lucas 7, verso 1. Dice así la bendita palabra, dice, cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien apreciaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Y al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera a salvar a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaban con insistencia, diciendo, el centurión es digno que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes más porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Verso 7. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Verso 8. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene. Y a mis siervos, haz esto, y lo hacen. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Verso 10. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Bueno, hermano, entonces, habíamos visto el capítulo 6, ¿verdad? Vimos el capítulo 6. Y en el capítulo 6 vimos las bienaventuranzas que el Señor les habló a estas personas de las cuales le están siguiendo y les habla acerca del reino y cómo son las personas que se dicen ser discípulos del Señor. El Señor dice que les da unos distintivos, que es lo que los tiene que distinguir a todo aquel que sigue la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora él desciende o va a la ciudad de Capernaum. Se dice que la ciudad de Capernaum era donde él vivía, era como así que el epicentro donde él estaba, y entonces él iba y regresaba a su ciudad, ¿verdad? Y entonces cuando él va de regreso se encuentra con este hombre, con este famoso centurión. Pero, hermano, cuando él va con el centurión, este centurión, hermano, es un personaje que es del ejército romano. Él pertenece al ejército romano. Pero dice que se portaba bien con los judíos. Dice ¿cuál es el capítulo? Creo que es el capítulo verso 7. El verso 5 dice, porque él ama a nuestro pueblo y fue quien él nos edificó la sinagoga. Entonces, este centurión no dice el nombre, ¿verdad? Pero como vemos en el caso de Hechos, ves que en el libro de Hechos se da el caso de Cornelio, ahí sí le da un nombre al centurión. Dice que es Cornelio, pero a este personaje, hermano, no le da un nombre. Pero por su cargo de centurión, es un hombre importante dentro del ejército romano. Entonces un centurión, se dice que este centurión tenía a su cargo de 80 a 100 soldados, por eso es la palabra centurión, como decimos en inglés, century quiere decir 100, ¿verdad? Un siglo, pero entonces tenía a cargo de 80 a 100 soldados. Y se dice que para que un centurión, porque los demás cargos, hermano, el centurión era como un cargo, a la mitad se podría decir un cargo mediano, ¿verdad? A ver, aquí tengo, mire. El centurión, hermano, era una persona que se ganaba su cargo
por batallas. Entonces dice que un centurión, para que él llegara a ser centurión, aproximadamente él ya había estado en el ejército entre 15 a 20 años. Entonces era un legionario, se puede decir, era un hombre guerrero, un hombre que siempre estaba al frente de la batalla, y que por esa condición es que él se ganaba el respeto de los más soldados, porque él ya había tenido muchas batallas. Imagínense, hermano, Roma era un imperio, que su imperio, el imperio que Roma obtuvo, hermano, fue a base de fuerza. Entonces el soldado romano, por ende, era un hombre luchador siempre. Ahora, tener de 15 a 20 años en el ejército, no sé cuántas batallas haya tenido este centurión, a cuántas batallas haya él sobrevivido. Y lo peor, o lo más, a cuántos soldados él, hermano, ejecutaría en sus luchas. Entonces, esto a ellos les daba un gran prestigio delante de los otros soldados. Pero este centurión, hermano, es enviado a esta ciudad de Capernaum. Porque acuérdense que Israel en ese tiempo está bajo el imperio romano. Entonces, Israel era administrado por los ejércitos romanos. Los ejércitos romanos eran los que mantenían la paz o gobernaban sobre estos. Y entonces a este centurión, le toca estar en Capernaum. Y entonces cuando él él escucha, hermano, acerca del Señor Jesús, que el Señor Jesús va hacia la ciudad de Capernaum, él sabe que el Señor Jesús tiene algo que puede solucionar un problema que él tiene en su casa. Pero antes de proseguir, quiero aclarar algo, hermano. Porque muchas veces nosotros tomamos los personajes de la Biblia, los tomamos como que si la Biblia se escribió para describir la vida de los personajes, ¿verdad que sí? Y no es así. La Biblia dice, el mismo Señor Jesús dice que las Escrituras dan testimonio de Él. Entonces el pasaje que estamos aquí, que tenemos en cuestión, no es para exaltar a Cornelio, sino para que nosotros veamos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces tendemos a desviar, incluso algunos predicadores tienden a desviar el tema y terminan exaltando al hombre antes que a Cristo. Y entonces aquí la gloria no se la lleva Cornelio. Aquí la gloria se la tiene que llevar nuestro Señor Jesucristo por lo que vamos a ver enseguida. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús regresando a Capernaum después de enseñar sobre el verdadero discipulado. En Lucas capítulo 6, este nuevo episodio se encuentra en un personaje inesperado, en un centurión romano, un extranjero, un opresor político, un hombre de poder y rango, cuya fe no solo es aceptada por Cristo, sino elogiada de una manera sobresaliente. Este relato no trata solamente de un milagro de sanidad, sino de la naturaleza y el objetivo verdadero de la fe. Entonces yo quiero que te vaya poniendo atención, hermano. La fe genuina reconoce la indignidad del hombre, la absoluta autoridad de Cristo, y descansa completamente en su palabra. Entonces, hermano, cuando una persona tiene fe genuina, se debe evidenciar en algo. Porque esta fe genuina, hermano, primero va a reconocer su indignidad. Va a reconocer que no es digno. Y segundo, va a descansar en el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tenemos ahora la antítesis, se podría decir. La fe falsa se basa en méritos humanos, títulos, ritos, influencia, y busca manipular o negociar con Dios desde la posición del orgullo. Esta es la fe falsa. Escucha otra vez. La fe falsa se basa ¿en qué? En méritos.
humanos. 2, títulos. 3, ritos e influencia. 4, busca manipular o negociar con Dios desde la posición del orgullo. Esta es la fe falsa, hermano. Entonces hay dos tipos de fe. La fe verdadera dada por Dios, así como dice Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es, y esto que no es vuestro, sino que es un don de Dios. Entonces, la fe verdadera, hermano, es dada por Dios. La fe que el cristiano tiene que tener, tiene que ser una fe que viene de Dios. Entonces, pero hay una fe falsa, que es cuando las personas fingen tener una fe. Y esa fe, hermano, confunde a las personas. Y es lo que vemos hoy en día. Ahorita vamos a ver esto más adelante. Miren. Entonces hay un contexto histórico. ¿Cuál es este contexto histórico? Dice, era oficial del ejército romano con aproximadamente 100, de 80 a 100 soldados bajo su mano. Era parte del sistema opresor. Pero esto, hermano, que era parte del sistema opresor, pero él dice cuando los ancianos van con Jesús, dice que él amaba a Israel. Hacía obras benéficas a favor del pueblo de Israel. Entonces, hermano, mire, aquí en este pasaje hay un movimiento triple. Primero, la necesidad del centurión. 3, la humildad del centurión. Perdón, 2, la humildad del centurión. 3, la fe del centurión. 4, Cristo está en el centro. Entonces, ¿quién es el centro de este pasaje que estamos viendo? Cristo. No es el centurión. No es el esclavo del centurión. Siempre tenemos que tener en mente, hermano, que siempre que la Escritura hace un relato de un acontecimiento en la Escritura, no es para resaltar a la persona que tiene cierta necesidad, sino para que veamos la misericordia de Dios, para que veamos cómo Dios actúa a pesar de lo que nosotros somos, para que Dios en todo se lleve la gloria. Entonces la Biblia, hermano, no da testimonio de nosotros. La Biblia no da testimonio del hombre. La Biblia da testimonio de Dios. Muchas veces, hermano, la gente dice, no sé si usted ha escuchado esta frase que la gente utiliza, que dicen que la Biblia fue hecha por hombres, ¿verdad? Y luego te dicen, no, ese libro fue hecho para manipular a las personas, ¿verdad que sí? Y yo lo que hablando con una persona, me dice, no, es que ese libro fue hecho para manipular a las personas. Y yo le dije, bueno, si fue hecho para manipular a las personas, ¿por qué no lo utilizan los gobiernos para manipular a las personas? ¿Por qué los gobiernos no utilizan este libro para manipular a las personas? ¿Por qué más bien buscan destruirlo? Si fuera un libro de manipulación, lo utilizarían para manipular, o sea, el gobierno lo agarraría y lo utilizaría Romanos y dirían, mira, aquí dice que toda persona debe estar sujeta a las autoridades, porque ninguna autoridad hay puesta si no es por Dios. Mas, sin embargo, vemos gobiernos que tratan de prohibirlo. De hecho, hermano, aquí en Estados Unidos hubo una propuesta que no pasó, por supuesto, donde querían quitar el Nuevo Testamento porque al Nuevo Testamento se le acusaba de antisemita. ¿Anti qué? Antisemita. Porque el Nuevo Testamento dice que los judíos mataron a Jesús. Entonces que estaba creando odio hacia los judíos por esa palabra. Y entonces aquí en el Senado, no estoy seguro, pero hace como un año y medio que no tiene mucho que pasó eso. Entonces, hermano, el libro, ¿sabe por qué muchas personas aborrecen el libro? Porque da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Yo nunca he escuchado, hermano, a un gobierno que persiga el Corán, por ejemplo.
No escuchamos voces aquí, vamos a destruir el Corán, vamos a hacerle... No. ¿Por qué? Porque no es un libro que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. O un libro que habla acerca de la religión budista. No. ¿Por qué? Entonces, hermano, la Biblia, si la Biblia hubiese sido dejada para dar testimonio de nosotros, hermano. Otro gallo cantar, ¿verdad? Pero le vuelvo a repetir, la Escritura da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero protagonista no es el centurión, sino Jesús, cuya autoridad trasciende instancias, jerarquía y barreras. Vuelvo a leerlo. El verdadero protagonista no es el centurión, sino Jesús, cuya autoridad trasciende distancias, jerarquías y barreras étnicas. Este es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora sí, vamos a los puntos que hoy nos atañen. Vamos a tomar estos puntos que tenemos aquí a considerar. Entonces, vamos por el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? La fe reconoce la propia indignidad. La fe reconoce la propia indignidad. Dice Lucas capítulo 7, verso 4 al 6, dice, cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue el que nos quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciendo, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo el techo. Ve el contraste entre los amigos del centurión y el centurión mismo. ¿Cuál era el lema o la técnica, se podría decir, que estos, como que eran, el centurión es digno, ¿cómo es? Cuando ellos llegaron a Jesús, cuando dice, ¿qué fue lo que vio los ancianos? Dice, ¿verdad? El verso 3 creo que es. Es que aquí no lo tengo del 4. ¿Qué dice el verso 3? A ver, ¿lo tiene ahí en la mano? Dice, como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes. Ok, unos dirigentes. Entonces, otra versión dice unos ancianos. Entonces, cuando estas personas llegan con Jesús, ellos utilizan una técnica que muchas veces nosotros utilizamos. ¿Cuál es la palabra que estas personas utilizaron? Ellos llegan diciendo, Él es digno de que le hagas esto. Él es digno de que lo escuches. En otras palabras, ellos están diciendo, Él merece que lo escuches. Él merece que lo ayudes. ¿Por qué? Dice, porque Él ama a Israel. Entonces los ancianos se acercan a Jesús creyendo que por lo que el centurión hacía, Dios tenía la obligación de auxiliarlo. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos esa mentalidad. Muchas veces el cristiano tiene esa mentalidad. Usted habla con la gente, usted le dice, ¿por qué cree que Dios te tiene que bendecir? Porque yo soy bueno. O sea, si hablamos económicamente, usted, ¿por qué crees que Dios te tiene que bendecir? Oh, porque yo soy bien. O dicen, Dios me tiene que bendecir porque yo soy bien. Y entonces de ahí salen las frases como, reclámale a Dios. O sea, reclámale a Dios porque tú tienes derecho. Reclámale a Dios porque tú tienes un derecho. Y no, hermano. Ahorita vamos a ver el carácter, el verdadero carácter del centurión, ¿cuál fue? Entonces estos ancianos se acercan, hermano, confiando en lo que el centurión hacía. No en lo que el Señor Jesús
podía ser a través de su misericordia. Y esto no está lejos de la actualidad, hermano. Esto no está lejos de lo que hoy pasa con muchas personas. Confían en sus obras que ellos hacen. Descansan en sus prácticas, mas no descansan en la obra soberana de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y estas personas, hermano, se acercan confiadas en lo que el centurión hacía. Mas sin embargo nosotros en Hebreos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y eso, hermano, y eso, y entonces dice que el Señor Jesús va con ellos hacia la casa del centurión. Dice el verso 5, dice, porque Él ama a nuestro pueblo y fue quien nos edificó una sinagoga. Este centurión era una buena persona. Era una buena persona, hablando en términos humanos, era una buena persona. Y dice el verso 6, y Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba muy lejos de la casa, cuando ya no estaba muy lejos de la casa, es que se me mueve esto. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciendo, Señor, no te molestes más. Escuche la actitud, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Entonces, hermano, el centurión pudo haber tenido la misma actitud que tuvieron los ancianos. El centurión bien pudo tener la misma actitud que tuvieron los ancianos. Decirle, bueno, Señor, tu palabra dice, como muchas veces tenemos esa costumbre de decir, ¿verdad? Tu palabra dice que el que bendiga a Israel, tú lo bendecirás. ¿No decimos así? Ah, sí, Señor, porque acuérdate la promesa que le diste a Abraham, que al que te maldiga, tú lo maldecirás, y el que lo bendiga, tú lo bendecirás. Entonces, el centurión bien pudo haberse acercado con estas palabras. Pero más sin embargo, el centurión no confiaba. Él no puso su confianza en lo que él había hecho, en sus obras, en sus prácticas. Él está descansando, hermano. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Él está descansando en el poder de la palabra de nuestro Dios. Es ahí donde Él está descansando. Y por eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y hermano, y pasajes como estos, las personas, hermano, estafadoras utilizan para manipular a las personas. Pasajes como estos, hay personas que lo van a utilizar para decir, ¿ya vieron? El Señor Jesús respondió la oración por lo que Él aportaba a la casa, o lo que Él aportaba al pueblo judío. Y le dan la vuelta, así como decimos colegialmente, le dan la vuelta a la tortilla y presentan todo lo contrario de lo que realmente el pasaje quiere decirnos. Entonces, llevan a las personas a prácticas para que el Señor les responda a sus oraciones. Un ejemplo, si yo le digo a usted, bueno, si usted va con uno de estos predicadores de la prosperidad, si usted quiere ser bendecido económicamente, ¿qué es lo que tiene que usted hacer? Pues dar. Sembrar, dar la semilla para que Dios te responda de acuerdo a lo que tú estás haciendo. Y hermano, y entonces estos son pasajes manipulados, pero más sin embargo, el centurión no tuvo esa actitud. Él no tuvo esa actitud de un reclamo, de un derecho
que el Señor tenía la obligación de responderle, porque así te lo pintan, hermano. Así te lo pintan. Vamos a suponer cuando te cita Malaquías 3:10. ¿Qué es lo que te dice? No, si usted está subiendo, como que con tu diezmo tú le haces manita de puerco al Señor y dice, bueno, aquí te va. Mire, ¿cuántas veces hemos leído aquel pasaje? Cuando dice que Jacob luchó con el Señor. ¿Verdad que sí lo hemos leído? ¿Y cómo, cuando nosotros leemos ese pasaje, cómo nos imaginamos ese pasaje? ¿Cómo nos lo imaginamos? Así utilice su imaginación. Así un momentito. Yo sé que a veces nos cuesta utilizar la imaginación, pero un momentito. ¿Cómo se imagina usted este pasaje cuando dice, y Jacob luchó con el ángel? Y dice, y que el ángel decía, suéltame. Y Jacob le decía, no te suelto hasta que no me bendigas. Usted se imagina a Jacob dando vueltas ahí en el pastizal, ahí revolcándose con el ángel, ¿verdad que sí? Ahí como que daba marometas y Jacob le aplicaba una llave y el ángel se le soltaba y el ángel le hacía la hurracarrana y así más o menos nos imaginamos esa escena. Pero si usted va, no recuerdo qué versículo está, qué capítulo, pero si usted va al libro de Oseas, ¿sabe cómo fue que Jacob venció? Dice que con ruegos y lágrimas. Con ruegos. No sé si alguien tiene ahí Google abierto, ahí lo puede buscar, pero dice que él venció con ruegos y con lágrimas. Entonces, hermano, no fue porque Jacob tenía una gran habilidad para luchar, no, hermano, sino que él sabía que lo único que él podía hacer era postrarse delante del Señor y clamar por misericordia. ¿Qué es lo que hizo aquí el centurión? Dice, Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a un amigo diciendo, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. No te molestes más, Señor. No soy digno. No. A ver, ¿qué dice? Dice, si luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le pidió su ayuda en Betel, le encontró y allí él habló con nosotros. Si el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor es tu nombre, y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. Pero, ok, ¿qué versión tienes? La Biblia de las Américas. A ver, ¿qué dice otra vez el verso 4? El verso 4. Sí luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le pidió su ayuda. O sea, no, quítese la idea de que ellos estaban luchando y que... No fue así. O sea, la manera en que Jacob luchó con el ángel fue rogándole, pidiendo. Y eso es lo que... Ahora, esto entonces, habiendo dicho esto, pasamos al siguiente punto. En la nueva versión, dice, luchó con el ángel, lo venció, lloró y rogó que lo favoreciera, se lo encontró en Betel y ahí habló con él. O sea, lloró, ¿verdad? Esta fue la manera en la que luchó, rogando. O sea, toda la noche, Señor, por favor, bendíceme. Ten misericordia, apiádate de mí. Pero nosotros imaginamos que Jacob andaba ahí agarrado con el ángel del chongo de la greña, así como cuando usted se pelea con la mujer o con su hermano. No, hermano. La manera que Jacob venció o que Jacob prevaleció es que dice que él rogó. Es que mira, hermano, cuando nosotros desconocemos la escritura, si nosotros no conocemos la escritura, hermano, la gente nos va a tender a desviarnos de que nosotros creamos la escritura. Nosotros ya estaba escuchando a un hombre, ¿cómo se llama? Es un argentino, pero él habla acerca, él siempre está demostrando que la Biblia no es verdad. Y entonces él dice, ¿en qué mente cabe creer que un hombre pelea con Dios y lo vence? ¿Verdad? Y entonces yo vine a mi mente y dije, o sea,
Si realmente vas a hablar en algo en contra, tienes que conocer toda la escritura para que tú puedas utilizar un argumento y decir cómo es que nosotros podemos. Entonces yo dije, este hombre, y supuestamente es un arqueólogo, hermano. Es un hombre estudiado que se dedica a hacer ese tipo de investigaciones. Él se dedica a hacer ese tipo de investigaciones y hay libros. Y yo dije, ¿cómo este hombre se atreve a hablar de esa manera sin ni siquiera conocer la escritura? Y muchas veces nosotros pensamos, no, sí, el Jacob luchó con el ángel. No, esta fue la manera en que Jacob luchó con el ángel. Y entonces pasamos al punto número 2. La fe descansa en la autoridad absoluta de Cristo. ¿Dónde descansa la fe, hermano? Nuestra fe debe de descansar en la autoridad absoluta de Cristo. No en tus obras, no en lo que tú haces, hermano. Porque si tu fe descansa en lo que tú haces, vas a fracasar. Vas a fracasar. Y eso lo vemos, hermano. Mire, dice Lucas capítulo 7, versos 7 y 8. Dice, por eso, ni siquiera me considero digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Verso 8. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este, ve y va, a otro ven y viene, y a mis siervos haz esto y lo hace. Entonces, hermano, el siervo dice, ni siquiera me considero digno de ir a ti. Ni siquiera me considero digno de ir a ti. Volvemos a las obras del hombre. No sé si tú has ayunado alguna vez y cómo te sientes cuando ayunas. Te sientes así como que no, ahora sí me puedo acercar ante el trono de Dios y pedirle lo que yo quiera porque ayunaste. Decía un hermano, escuchando, ya tiene tiempo que escuché una donde él dice, ¿cuántas veces antes de ir a trabajar has leído la Biblia unos 10 minutos y has orado unos 10 minutos? Y te vas, dices, ahora sí el Señor me tiene que cuidar. Porque leí la Biblia y lloré, ¿verdad? Entonces vas descansando en lo que hiciste. Ahora, no me malentiendan. Nosotros tenemos que orar y tenemos que leer la Biblia. Pero eso no le hace manita de puerco a Dios para que Dios se sienta obligado que nos tiene que cuidar. Sino que oramos porque queremos tener comunión con Dios. Leemos la Biblia porque queremos conocer la palabra de Dios. Esa es nuestra obligación como cristianos. Es buscar a Dios en oración, buscarlo a través de su palabra. Pero eso no indica que Dios tenga que, así como se acercaron los ancianos con Jesús, tienes que ayudarlo porque Él sí hace. Tienes que hacerle esto porque Él ama a Israel. No, hermano. Él lo hace porque Él es Dios y Él lo quiere hacer. Entonces los ancianos se acercan con una actitud. Él es digno. Dice el centurión, no, yo no soy digno. Yo no soy digno, yo no me merezco esto. Yo no merezco que tú, ni siquiera merezco que estemos en el mismo lugar tú y yo. O sea, mi condición me hace indigno de ti. Mas, sin embargo, personas que hacen cosas y creen que eso les hace ser dignos. Entonces, aquí el centurión, su fe la está depositando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no en sus obras. Dice, por eso ni siquiera considero
me considero digno de ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Ni siquiera soy digno de ti, pero sé que tu palabra tiene poder. Y aquí entramos a otro dilema. Porque la única que tiene poder, hermano, es la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras palabras no tienen poder. A veces nuestras palabras ni siquiera tienen poder para que los hijos nos obedezcan. ¿Usted cree que va a tener poder para otras cosas? Más sin embargo, hay personas que te enseñan que tus palabras tienen poder, que tus palabras trascienden por los aires, que tus palabras se transportan por los aires, que tú dices una palabra y esa palabra se va por los aires y entra una persona y esa palabra tiene poder porque es no, hermano, olvídate de eso. Tus palabras no tienen poder. Ayer que se casaba el hermano, ¿verdad? Yo le decía al hermano esto, que lo único valioso que un hombre tiene es su palabra. Pero valioso en el término de que tienes que hacer valer tu palabra respaldándola con tus hechos. Un ejemplo, si yo le digo a Goyo, préstame $2,000, te los pago en enero. Yo tengo que cumplir mi palabra. Dice, si no tengo que pagarle, tengo que ir por otro lado, endrogarme por otro lado y decirle, ¿sabes qué? Aquí está. Te dije que en enero y aquí está en enero. Esa es mi palabra. Pero si se llega enero y yo les pongo un mensaje, hermanos, el culto se cancela. Porque no tengo para pagarle a aquel cuate y va a venir y me va a dar vergüenza mirarlo. Y la siguiente semana vuelvo a cancelar porque no. Entonces mi palabra va perdiendo poder, va perdiendo credibilidad. Entonces cuando yo le vuelvo a pedir a él prestado, ya no me va a querer prestar porque ya no cree en mi palabra. Es de la manera que mi palabra tiene poder. De ahí en fuera, a que yo tenga una palabra y que les diga, en el nombre de Jesús, decreto ahora. Olvídese, esa palabra no funciona, esa palabra no tiene poder. ¿Por qué? Porque somos hombres. La única palabra, hermano, que tiene poder es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el centurión dice, tan solo di la palabra y será hecho. Porque él conoce quién es Jesús. El centurión sabe que ese personaje, hermano, no es un personaje común. No es una persona ordinaria. El centurión sabe que este personaje es una persona distinta a los rabinos que había en Israel. Sabe que verdaderamente sus palabras tienen poder para transformar el momento por el cual se está viviendo. Y por eso, hermano, él no le permite llegar a su casa, porque él sabía, hermano, su condición, su actitud, él sabía cómo es que él era, él sabía que no merecía estar bajo el mismo techo donde nuestro Señor podía estar. Pero sabía que su palabra tenía poder. Sabía que su palabra tenía el poder para transformar la vida de su esclavo. Y por eso le dice, tan solo di la palabra y será hecho. Y ahorita, hermano, ya el mes que entra, la gente, ya ahorita ya empiezan a ver publicaciones por ahí, ya empiezan a hablar así como que, uy, qué nervios, ya se acerca la proclama profética. Uy, qué nervios ya tengo porque, como si les voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Aquí en la Biblia, el personaje es nuestro Señor Jesucristo. Es el centro de atención en ese momento. Y cuando el pastor está predicando, el centro de atención es el predicador, no su nieta. Es que todos están así como que
Entonces, que a ver, me distrajo. Entonces, el centurión dice, tan solo di la palabra. Eso me basta. Porque tú tienes autoridad. Y luego el centurión pone este ejemplo. Dice, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mi orden y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mis siervos, haz esto y lo hace. Pero pero sí puede captar la limitación del centurión. Que se está dirigiendo, que su voz de él es dirigida a personas. Y le dice a este, ven y viene, pero es una persona. No a una enfermedad. No le habla a una enfermedad. Le habla a una persona y esta persona viene. Le da una orden a otra persona y esta persona va. Le dice a su siervo, haz esto, y su siervo lo hace. Porque son personas que están bajo su autoridad, personas que él puede ordenarles. Pero las circunstancias de la vida no están bajo nuestras órdenes. Como un ejemplo, yo le puedo decir a usted, sus hijos, los que tienen niños chiquitos, ¿verdad? Porque los que ya tenemos hijos grandes, pues ya no. Pero que tienen niños pequeños, tienen todavía esa autoridad sobre ellos. Y le dicen al hijo, necesito que hagas esto, ¿va? Pero puede ordenarle al hijo. No sé, ustedes tienen trabajadores a lo mejor bajo su responsabilidad. Entonces tú le dices a tu trabajador, mira, necesito que hagas esto, esto y esto y esto. Aunque te va a hacer la mitad, pero le das órdenes como quiera. Y entonces el centurión utiliza este ejemplo. Y entonces él sabe que el Señor Jesús tiene toda la creación bajo su autoridad. El centurión tenía 100 soldados bajo su rango, bajo su mando. A esos 100 soldados, él le decía, ve y va. Al otro decía, ven y viene. Tenía siervos. A sus siervos le decía, haz esto y lo hacía. Entonces él pone este ejemplo, dice, y como yo sé cómo se mueve esto de la autoridad, y yo sé que toda la creación está bajo tu autoridad. Entonces, lo que tú ordenes en esta creación, como está bajo tu autoridad, a ti se te obedece. Entonces dice que esta misma palabra que se utiliza aquí, di la palabra, dicen que es la misma palabra que se utilizó cuando Dios en el Génesis se utilizó y dijo que se ha hecho. Vamos a poner cuando dijo que la tierra produzca vegetación. Tan solo la palabra se dijo y la tierra obedeció. Entonces es lo mismo que el centurión está viendo aquí. Que esa es la capacidad que el Señor Jesucristo tiene. Tan solo di la palabra, ¿cómo dice? Y será hecho, o mi siervo, dice, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Porque esta circunstancia, hermano, está bajo el control de Dios. Y las circunstancias, hermano, no están bajo nuestro control. Usted se enferma y usted no puede ordenarle a una enfermedad. Aunque hay personas que lo crean, pero el hecho de que lo crean no quiere decir que es así. Las circunstancias no están bajo nuestro control. Las circunstancias son parte de la vida, pero no están bajo nuestro control. Es como que si usted se va ahorita repitiendo, riqueza, ven a mí, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Riqueza, ven a mí. Riqueza, ven a mí, te lo ordeno, hermano. Se va a morir repitiendo esa palabra. Si no chambeas, no va a tener dinero. Necesitamos trabajar, ¿verdad? Para tener dinero. Si no trabajamos, no va a haber dinero.
Mire, le voy a platicar otra. Hay gente creyendo, hermano, que Dios le va a quitar la riqueza a los ricos y dárselas a ellos. Es que la Biblia habla en Éxodo, que dice que cuando los israelitas salieron de Egipto, dice que despojaron a los egipcios de sus pertenencias, ¿verdad que sí? Bueno, hermano, tanta es la gente, hermano, que se deja meter estos cuentos en la cabeza, que creen que Dios le va a quitar la riqueza a los ricos y se la va a dar a los cristianos. ¿De dónde salen esas ideas? ¿De dónde, ahora sí como dijo Santiago, de dónde surgen esas ideas? Sino de un corazón avariento y perezoso. Sí, porque si yo estoy esperando que el Señor le quite la riqueza al rico y para que me le dé a mí, quiere decir que tengo un corazón avaro y aparte de eso perezoso, esperando que le quite el dinero a él para que me lo dé a mí. No, hermano, olvídese de eso. Entonces volvemos al tema. Eso es. Y aquí, hermano, en el verso 8, hay otro dilema acerca de la autoridad. Y muchos utilizan este versículo para enseñarte autoridad. Donde si tú no estás bajo autoridad, tú no puedes hacer cosas, ¿verdad? Y utilizan este versículo para imponer la supuesta cobertura. Y ahí el pasaje, hermano, no está hablando de cobertura. Además, el centurión ni siquiera sabía que existía, que en el 2000 iban a andar predicando la cobertura. ¿Usted cree que el centurión no está hablando? No, hermano. Él está hablando de cómo es que se manejan las cosas. Que tú solo puedes ordenar aquello que está bajo tu control. Bajo tu control, como él dice, yo sé sobre quiénes tengo autoridad. Yo sé dónde es que yo puedo ejercer autoridad. Sé que le digo a este soldado, ven, y él viene, porque yo tengo autoridad sobre él, porque se me delegó una autoridad sobre ese soldado. Pero igual si ese soldado al rato pide su cambio de regimiento, ya no tengo autoridad sobre él. Bueno, así pasa, ¿verdad? Que los soldados cuando cambian su cambio, se pueden pedir su cambio de regimiento. Dicen, no, ¿saben qué? Pues me voy a ir a vivir a otro estado. Pido mi traslado a cierto regimiento para que me cambie. Sigue perteneciendo al ejército, pero ya no está bajo el mismo sargento, vamos a decir, ¿verdad? Que es Y entonces, hermano, y nos inventamos un montón de cosas. Porque hay hombres que realmente, la Biblia no fue para manipular a las personas. Pero hay personas que lo utilizan para manipular a las personas, válgame la redundancia. Hay personas que utilizan la Biblia para poder manipular a las personas. Y este es uno de los pasajes que se utiliza especialmente para eso. Para hablar de la autoridad. Ahora, yo no estoy diciendo, hermano, que no hay personas que no tengan autoridad en las congregaciones. Pero la autoridad, hermano, que un pastor tiene en una congregación es limitada. No es una autoridad absoluta. Es una autoridad limitada. Pero más sin embargo, aquí este centurión, hermano, nos está dando una clase de cómo es que tiene que vivir una fe verdadera. ¿Dónde descansaba la fe? ¿Dónde descansaba la fe del centurión? ¿Dónde descansaba su fe? En la autoridad absoluta de Cristo. En la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tan solo di la palabra y será hecho. Ve que el soldado, ve que el centurión no le dijo, bueno, Señor, pues yo sí diezmo. Yo sí voy todos los días al culto. Yo no me pierdo ningún culto. Estoy al día con lo que se tenga que hacer en la iglesia. No soy digno. O sea, en otras palabras, el soldado está diciendo, todo lo que yo hago, olvídalo, Señor, olvídalo. No soy digno. O sea, no tomes en cuenta las cosas que yo hago a favor de estas personas. Porque esa es otra cosa, hermano. Mire, aquí el centurión está demostrando un corazón humanista. Ayuda a las demás personas.
Este es el ejemplo que deberían de tomar algunos pastores. Sí, es el ejemplo de ayudar a los demás. ¿Quién es el que tiene posibilidad de decir, oh, mira, tú no habías visto que aquí el centurión pues gastaba su propio dinero que él se ganaba? No recogido de ofrendas y demás, no. Era dinero que él se ganaba aquí peleando con otros soldados. Y ese dinero él lo utilizaba para hacer obras benéficas. Pero él no utilizó eso para echárselo en cara al Señor. Decirle, bueno, Señor, mire, había una palabra que se utilizaba para este tipo de personas. Se utilizaba una palabra, esto ya aparece en el Nuevo Testamento o en la era del Segundo Templo. Se utilizaba una palabra que se llamaba justo, que era una persona justa, que tenía cierta compatibilidad con los judíos, así como este. Entonces, usted lee el libro Hechos 10 o capítulo 8, donde viene la historia de Cornelio y Pedro. Usted lee que dice, ¿de dónde era Cornelio? Se me fue el nombre. Pero dice que había en esta ciudad un hombre justo y temeroso. Pero no es porque fueran personas que guardaban que vivían de acuerdo a la ley, sino que simpatizaban con el pueblo de Israel. Estaba lo que le llamaban en Filipo, no era Filipo, en ciudad de Cesarea. Entonces ahí estaba este hombre. Entonces estaban los que se le llamaban prosélitos, que era un prosélito. Un prosélito era aquel que se convertía al judaísmo, que hacía todo lo que hacía un judío, se tenía que circuncidar, todos los ritos judíos. Y ese se le llamaba prosélito, porque se había convertido al judaísmo. Y estaba el que se le llamaba que era un hombre justo, y ahí es donde estaba probablemente Cornelio. La Biblia no se refiere a él de esta manera, pero cuando habla este centurión, pero cuando habla de Cornelio, habla de esta manera. Entonces, ¿por qué, hermano? Él amaba a Israel, pero vuelvo a decirlo, él no descansaba en sus obras. Él descansaba en la palabra del Señor Jesucristo. Y por eso él solo dice, solo di la palabra, Señor. Eso me basta. Si tú lo dices, será hecho. El centurión comprende algo que pocos en Israel entendieron. Di la palabra y mi siervo será sano. Cuando Jesús se acerca el centurión envía amigos y confiesa, no soy digno, no considero digno de ti. Perdón, no me considero digno de ir a ti. No soy digno que entres bajo mi techo. Él reconoce a Jesús, no necesita rituales, presencia física ni gestos externos. Así como él gobierna con autoridad delante de Jesús, Jesús gobierna con autoridad divina. Escuche, la palabra del centurión mueve soldados. La palabra de Cristo mueve enfermedad y el tiempo y la distancia y la muerte. ¿Ven la diferencia? El centurión entiende que muchos discípulos aún no entendían. La autoridad de Jesús es universal, soberana y eficaz. Entonces ahí concluimos el punto vamos por el punto número 3, hermano. La fe que agrada a Cristo es aquella que solo depende de Él. Esa es la fe que agrada. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía, les dijo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo.
Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, les digo que aún en Israel he hallado una fe tan grande. Entonces, mira, hermano, la fe de este centurión. La fe de este centurión. En toda la Biblia solo 2 veces se dice que Jesús se maravilló. Uno, de la incredulidad de Nazaret. En Marcos 6:6. ¿Se acuerda cuando dice que el Señor se maravilló de la incredulidad de ellos? Que dice que Él se maravilló de la incredulidad de ellos. Pero cuando llega a esta ciudad Capernaum, Él se maravilla de la fe de este hombre. Él se maravilla de la fe del centurión. Israel tenía la ley de los profetas y muchos no creían. Un gentil soldado romano sin privilegios espirituales creyó profundamente. Cristo queda maravillado no por obras, sino por la fe. Por la fe del centurión. Escuche, Cristo queda maravillado no por obras, sino por fe. Escuche, una fe que no exige, no presume, no manipula, no duda de su autoridad. Una fe que no exige. ¿Cómo te acercas tú a Dios, hermano? ¿Exigiendo o pidiendo misericordia? Así es como nosotros nos debemos de acercar. ¿O cómo te acercas? ¿Presumiendo tu fe? ¿O presumiendo tus obras? Yo sí hago, yo sí doy, yo sí voy allá. No manipula, no trata de manipular a Dios. Porque utilizamos lo que nosotros hacemos, hermano, lo utilizamos para queremos manipular a Dios. Pensamos que lo manipulamos. Entonces, ¿qué tipo de fe tienes, hermano? No duda de su autoridad. Al volver a casa hallaron sano al siervo. Cristo honra una fe que descansa en su palabra. ¿Dónde descansa tu fe, hermano? ¿O dónde debería descansar nuestra fe? En la palabra de Cristo, en la palabra de nuestro Dios. Es ahí donde debe descansar nuestra fe. La fe que asombró a Cristo reconoce la indignidad personal, reconoce la autoridad total de Cristo, descansa únicamente en su palabra. Lo vuelvo a repetir, hermano. La fe que asombró a Cristo reconoce la indignidad personal, reconoce la autoridad total de Cristo, descansa únicamente en su palabra. El centurión no es un héroe, es un ejemplo de lo que la gracia puede producir en un corazón quebrantado. El verdadero héroe es Jesús, el Señor que sana a distancia, gobierna con su palabra, recibe la fe de los que antes estaban lejos. Esa es, hermano, en resumen del mensaje, como les decía al principio, el personaje central no es el centurión. Como dice aquí, el héroe no es el centurión. El héroe, hermano, es nuestro Señor Jesucristo.
que recibió una fe de un hombre que supuestamente no pertenecía al pueblo de Dios. Un hombre, hermano, que era un intruso en esa ciudad, porque él no era nativo de esa ciudad. Él no pertenecía al pacto de Dios. Así como dice Efesios, que estábamos nosotros alejados de las promesas, lejos de las promesas. Mas sin embargo, hermano, él sabía que nuestro Dios, así como dice Juan 1:1, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces el centurión, hermano, recibió al Señor Jesús. Aceptó al Señor Jesús. Y él puso toda su confianza, toda su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él puso su fe en la palabra de Cristo. Por eso, hermano, yo no estoy diciendo que no hagas cosas. Estoy diciendo que no confíes en lo que tú haces. Confía en la palabra de Cristo. Ese es nuestro llamado, hermano. Y aquí yo solo termino con estas preguntas. Escuche. Mi fe se parece a la de los ancianos de Israel que se basaban en méritos, obras y reputación. ¿O se parece a la del centurión que consideraba indigno, pero confiaba absolutamente en la palabra de Cristo? ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Qué clase de fe tenemos? Vuelvo a hacer la pregunta y termino. Mi fe se parece a la de los ancianos de Israel que se basaban en méritos, obras y una reputación. Esa era la fe de los ancianos. Se basaba en méritos, obras y una reputación. O se parece a la del centurión, que se consideraba indigno, pero confiaba absolutamente en la palabra de Cristo. Entonces, hermano, usted reflexione qué tipo de fe es la que usted ha tenido hasta el día de hoy. ¿Dónde ha descansado su fe? ¿Dónde está? ¿Dónde hemos estado poniendo nuestra confianza? El llamado es a imitar la fe del centurión. Que nuestra fe descanse en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, démosle gracias al Señor.